Saludos cordiales, fantástico y bendecido domingo 16 de noviembre del 2025. Darle las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, por supuesto, por su apoyo, por sus mensajes, por sus aportes a través de las diferentes opciones, sea Neki, sea los super tanks, los super stickers de YouTube. Muchas gracias de verdad a todos. Estamos de vuelta en esa corta ausencia del día de ayer. Como lo había dicho en el video del viernes, me iba a encontrar con el concejal José Cuesta Novoa, a quien quiero agradecerle especialmente a él, a su equipo de trabajo que me hayan permitido estar con ellos y compartir con ellos, y aparte pues hacer ese trabajo que fue lo que me llevó el día de ayer. Por eso no pude subir video, nos pegamos una lavada impresionante, llovió todo el día, estábamos a las afueras de Bogotá, en la zona de Guaymaral. Y como lo digo, agradecerles. Ahora veremos el trabajo que hicimos el día de ayer, un trabajo de verdad que me gustó mucho y me enriquece. Cada vez que tengo contacto con estos líderes políticos, con el equipo de trabajo también, por supuesto, pues de cada conversación pues se sacan muchas enseñanzas, y para mí todo esto es un aprendizaje, porque como siempre lo he dicho, una cosa es sentir la impotencia o estar fuera del país y hacer y generar contenido respecto a lo que ocurre, la transformación de Colombia, y otra cosa es estar aquí en el terreno. Así que cada día que salgo, cada día que tengo la oportunidad de compartir, sea con líderes políticos, sea con muchas personas de ustedes, aprendo mucho, y de eso también les doy las gracias a ustedes, le doy gracias a Dios, a mi familia, que me han permitido estar aquí en Colombia en esta época, sobre todo en esta época electoral. Pero bueno, antes de mostrar lo que hicimos, el trabajo que hicimos el día de ayer, pues estábamos atentos a todo lo que estaba ocurriendo, y pues queremos fijar nuestra posición en torno al bombardeo donde desafortunadamente perdieron la vida varios menores de edad. Es un tema difícil, es un tema duro, es un tema que se tiene que tratar con responsabilidad. En primer momento, pues obviamente nos asombró, nos dolió que ocurriera esto y en este gobierno, ¿no? El tema del bombardeo, pues obviamente de una se va a sacar, como ya lo hemos visto y como lo estamos viendo desde el día de ayer, pues obviamente las versiones, ¿no? La posición nuestra cuando ocurrieron esos bombardeos en el gobierno de Iván Duque, por supuesto también los bombardeos de Gaza, en fin. Pero yo en estos temas ya aprendí. Yo aprendí a esperar, a tratar estas informaciones con responsabilidad. Mi posición, pues por supuesto, es una posición negativa a que haya ocurrido esto, pero, y no es que sea comité de aplausos, no es que sea tibio ni nada de eso, no. Siempre aprendí a esperar las versiones oficiales. Anoche cuando llegué y estaba empezando a editar el video que había hecho, la entrevista que estuve con el concejal José Cuesta, estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo. Lo primero que hice fue ir a la página del Ministerio de Defensa. No habían, en el momento que estaba yo ayer mirando, no había ninguna comunicación, ningún comunicado por parte del presidente. Sí he visto reacciones de rechazo de varios líderes políticos de nuestro lado, por supuesto, pero, como lo digo, no es ser tibio, no, es manejar estos temas con mucha responsabilidad. Lo primero entonces era esperar un comunicado por parte del Ministerio de Defensa, que es lo que tengo aquí. Dice Bogotá, 15 de noviembre del 2025, el Ministerio de Defensa Nacional reafirma su compromiso absoluto con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de toda la población civil en el territorio nacional. Este compromiso orienta la planeación, ejecución y evaluación de cada operación desarrollada por la fuerza pública a lo largo y ancho de la geografía nacional. El pasado 10 de noviembre, la Fuerza Pública adelantó una operación militar en contra de la estructura criminal GAO Facción Mordisco. Esta acción permitió la afectación de 26 integrantes de dicha organización, responsable de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población y contra las autoridades. Una vez
Conocidos los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la identidad de los 20 fallecidos de esta estructura criminal en la operación, lamentamos profundamente que dentro de ellos fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate. Por otra parte, gracias a la inserción de las tropas se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal. Asimismo, se brindaron los primeros auxilios a un herido y se evacuó a 2 sometidos de dicha estructura ilegal en estricto cumplimiento del principio de humanidad. La operación militar fue planeada y ejecutada con riguroso apego al derecho internacional humanitario, respeto por los derechos humanos y la legislación nacional, incorporando todas las preocupaciones factibles para reducir los riesgos a la población civil y a las personas protegidas. En aplicación cuidadosa de los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar del derecho internacional humanitario, se valoraron todos los métodos, medios y capacidades disponibles de la fuerza pública para neutralizar esa inminente y grave amenaza compuesta por más de un centenar de personas armadas con alto poder de combate. La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa que incluyó el empleo de bombardeo para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal. Es decir, estaban a punto de atacarlos. Y eran más, estaban indefensos tácticamente, ¿no? Como dice este comunicado, ante la amenaza letal. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Iban a atacar a nuestros soldados, 20 militares que se encontraban en esa zona, ¿no? Listo. Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la fuerza pública. De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero y las familias de estos valientes militares estaríamos lamentando ya un atentado terrorista contra las tropas que día y noche trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare. Gracias a esta decisión, nuestros militares y policías sienten además que el Estado colombiano los respalda y apoya cuando sus vidas están en grave riesgo. La población, por su parte, sabe que las instituciones protegen a los colombianos y que las amenazas extremas serán neutralizadas y desmanteladas. La peligrosidad de esta estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada se evidencia en el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos, que incluye 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material. Es importante recordar que esta facción criminal perseguida por la fuerza pública en cumplimiento de la misión constitucional es responsable de múltiples y graves violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos en el oriente y suroriente del país. La operación fue focalizada principalmente contra los siguientes cabecillas, quienes tienen un extenso historial criminal y cuya ubicación se logró después de 2 meses de labores de inteligencia. Alias Pescado. Hombre de confianza de Mordisco y cabecilla principal de la estructura criminal, Martín Villa, responsable de terrorismo y ataques a la población en Arauca y de proyectar y ampliar las mismas en Meta, Guaviare y Bichada. Alias Jimmy, cabecilla principal de la estructura criminal primera, señalado de ataques sistemáticos contra la población civil, ataques con drones a la vivienda del alcalde de Calamar y la desaparición y posterior asesinato de 8 líderes religiosos. Las disidencias de alias Mordisco financian su accionar mediante narcotráfico, explotación ilícita de yacimientos mineros, secuestro y extorsión. Además, han recurrido sistemáticamente al reclutamiento forzado de menores. Conducta considerada como un crimen de guerra y de lesa humanidad, imprescriptible y generadora de responsabilidad penal internacional. Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate en abierta violación del derecho internacional humanitario y del interés superior de la niñez. La fuerza pública continuará adelantando acciones para impedir que más niños, niñas y adolescentes sean instrumentalizados por estas organizaciones ilegales.
En lo corrido de este año, gracias al trabajo institucional, se ha logrado una reducción del 34% en las denuncias de reclutamiento forzado. Se ha logrado una reducción del 34% en las denuncias por reclutamiento forzado. Otro dato que tenemos que tener en cuenta. Asimismo, durante este gobierno, la fuerza pública ha rescatado de la guerra a 2.411 niños, niñas y adolescentes, resultado de 1.518 recuperaciones en operaciones militares y 893 desvinculaciones adicionales como parte del restablecimiento de sus derechos. El Ministerio de Defensa expresa su solidaridad a las familias de los menores fallecidos, reafirma su determinación de continuar actuando dentro de los límites del derecho internacional humanitario y en respeto de los derechos humanos, con respeto absoluto por la vida, para proteger a la población de las amenazas que representan los grupos armados ilegales. Asimismo, invita a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía a fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y atención del delito de reclutamiento forzado. Como lo decimos, es el comunicado que ha emitido el Ministerio de Defensa respecto a esta noticia del bombardeo, donde resultaron perdiendo la vida 7 adolescentes. Ese era el comunicado que estábamos esperando, ese era el comunicado como que queríamos también traer como parte de nuestra posición, de fijar nuestra posición en torno a lo que ocurrió en el departamento del Guaviare, por supuesto gravísimo, y por supuesto también desde aquí les enviamos un saludo y un mensaje de solidaridad y de afecto, pues por supuesto con las familias de estos chicos, ¿no? De estos adolescentes. Como padre, por supuesto, pues siento, ¿no?, lo que es perder a un hijo y, Dios mío, eso tiene que ser terrible, independientemente de la situación, de todo lo que ha traído este resultado, ¿no? Entonces, como parte de nuestra posición también, pues obviamente tenemos que traer lo que ha dicho Gustavo Petro y un post que envió el día de hoy. El día de ayer envió esclarezcamos qué pasa cuando mueren menores en la guerra sin decir que son máquinas de guerra. Un menor siempre es una víctima cuando es combatiente, cuando se comete un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario. No queremos que menores mueran en la guerra. El camino es establecer inteligencia donde puede, pero en el fondo siempre es la paz. En post que repetimos envió Gustavo Petro reaccionando a este artículo de Justicia ORG que dice que bombardear niños no es una operación exitosa. Es la primera reacción que ha tenido Gustavo Petro, y como también hemos visto reacciones por parte de líderes políticos de la izquierda, líderes políticos afines a nuestro sueño progresista. Wilson Arias ha enviado este post. Dice: respaldo la posición de la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento y la muerte de 6 menores en los bombardeos del Guaviare. El resultado son 7. Y reafirmo, pocas veces en la historia había jugado un papel tan reaccionario la autodenominada insurgencia colombiana. Escuchemos a Wilson Arias, ¿qué posición tiene? Hola, por este medio quiero acompañar el comunicado de la Defensoría del Pueblo que rechaza la muerte de 6 niños, niñas y adolescentes en los operativos adelantados por las fuerzas militares contra las denominadas disidencias de la FARC, de Iván Mordisco o Estado Mayor Central. Al tiempo que condenar enérgicamente el reclutamiento de niños por parte de esas disidencias, recordar que la doctrina militar colombiana no puede soslayar ni negar el derecho internacional humanitario, que al respecto es categórico. Los niños, niñas y adolescentes son objeto de especial protección, inclusive si fueren combatientes, como es en este caso. De modo que mi respaldo al comunicado, a su sentido y al llamado enérgico que hace la Defensoría del Pueblo de Colombia. Eran las palabras de Wilson Arias, y respecto al comunicado que ha emitido la Defensoría del Pueblo, por aquí lo tenemos. Las fuerzas militares desarrollaron una operación en el Guaviare en contra de las disidencias de Iván Mordisco, en la cual se confirmó el fallecimiento de 6 menores de edad, entre muchas otras personas que murieron, así como hay otros 4 cuerpos recuperados que no se han identificado. Al respecto, la Defensoría quiere enfatizar, primero,
Ningún menor de edad reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren adolescentes o menores de edad que hayan perdido su estatus de civil porque se convirtieron en combatientes, es decir, que tienen funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque directamente. Las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los menores de edad, que aun cuando hayan sido reclutados para participar en las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar, que está estrictamente limitada, así como el interés superior de la niñez. Estos principios, respaldados por la jurisprudencia internacional, obligan a evaluar cuidadosamente los medios y los métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios. El principio de necesidad militar se predica también de los combatientes, especialmente si se trata de menores de edad, y tiene un propio juicio. Está prohibido causar más muertes o lesiones de las que sean estrictamente necesarias. La fuerza no puede ser excesiva con relación a lo que lo que resulta necesario para alcanzar un objetivo, aunque éste sea legítimo. Surge entonces la pregunta, en el caso concreto, ¿podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor? En segundo lugar, el reclutamiento forzado es una infracción grave del derecho internacional humanitario. Está categóricamente prohibida tanto en nuestro ordenamiento constitucional como en el derecho internacional público. En particular, por el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que específicamente establece una protección especial y reforzada para los menores de edad en los contextos del conflicto armado, prohibiendo expresamente su participación en las hostilidades y cualquier utilización por parte de los grupos armados. Por consiguiente, la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan, y en este caso en las disidencias conocidas como EMC al mando de Iván Mordisco. El reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra. Además, las disidencias han sido responsables en lo que va corrido del año de una serie de actos crueles de vulneración permanente del DIH en el departamento del Guaviare. La Defensoría del Pueblo ha solicitado y ha podido constatar estos hechos y ha solicitado y recomendado a la fuerza pública adelantar acciones para proteger a la población civil frente a las actuaciones de las disidencias. Esto, por supuesto, dentro de los límites del uso de la fuerza y la conducción de hostilidades. La Defensoría del Pueblo nunca ha recomendado bombardeos en zonas en las que pueda haber presencia de menores de edad reclutados. Ahora bien, las disidencias deben saber que no pueden utilizar la presencia de adolescentes como un argumento para cuestionar las operaciones militares en contra de ellos. Eso es cínico. Esto evidencia que esas estructuras armadas ilegales instrumentalizan a los menores de edad como escudos humanos, conducta que también está prohibida. Su obligación no es no involucrar a los niños y a las niñas, a los menores de edad en las hostilidades, ni exponerlos a riesgos de acciones bélicas. En tercer lugar, en todo caso, la Defensoría del Pueblo considera que no es coherente ni éticamente aceptable reducir este análisis a un debate meramente técnico sobre el DIH o sus umbrales mínimos de aplicación. Todo esto es lamentable. Es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables, a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares. Ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad en nuestro país. La guerra está proscrita por el derecho internacional y la esencia del DIH no es ser invocado para justificar violaciones a derechos, es para limitar el sufrimiento humano. Interpretar sus normas como autorizaciones tácitas para excederse o para normalizar el uso de la fuerza en escenarios donde hay presencia de menores de edad es contrario al principio de humanidad, que es el eje rector del derecho humanitario. Desnaturaliza la finalidad esencial de protección integral de la persona humana. La Defensoría del Pueblo no es un organismo creado para certificar la legitimidad de acciones de guerra, sino para rechazarlas y construir la paz. Aquí lo cierto es que todos y todas, toda la sociedad, el Estado, le fallamos a esos menores de edad que murieron. Todos le fallamos. Esa era la posición de la Defensoría del Pueblo de la que hablaba Wilson Arias.
Escuchando esto, nos duele Colombia. Nos duele esto que ocurre, por supuesto, es algo que no debe ocurrir. Y pues por supuesto, la utilización de los menores de edad es algo que es una práctica recurrente por parte de estos grupos criminales. Y hay una pregunta clave, ¿no? Porque en esta decisión, ¿qué prima? Entonces, utilizan menores de edad. Yo no soy experto en nada de esto de armas, desconozco todo este tema, ni siquiera presté el servicio porque soy hijo único, pero la utilización, pues por supuesto, entonces estos grupos utilizan a los menores para que no los ataquen, para justificar entonces, ¿no? O para atacar ellos mismos una intervención militar en términos legales, ¿no? En términos de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Pero la gran pregunta es, ¿y los soldados? Los 20 soldados que iban a ser atacados y muy probablemente incluso que perdieran la vida. Ese es el punto. Ese es el punto. Y repito, no se trata de ser tibio, ni ser comité de aplausos, ni nada de eso. Por supuesto que se condena la muerte de menores de edad. Nos viene aquí a la mente también, ¿no? Los dineros de la paz que se robaron. La falta de oportunidades que tienen esos muchachos, que de pronto no les gusta estudiar. Entonces, ¿por qué no también se apoya una actividad deportiva? Un entrenamiento deportivo. Estoy seguro que muchos de esos muchachos tendrán hasta un talento para jugar, para correr, para muchas cosas. Yo por eso también enfoco mucho el deporte. Porque el chico que no quiere estudiar, listo, llegaron y colocaron, el Estado puso un colegio, una universidad, él no quiere estudiar. Entonces, por el otro lado están los grupos armados presionando dándoles un billete para que vayan y sean reclutados. El chico termina yéndose. Entonces, en lo último que dice la defensora del pueblo, la ausencia del Estado, que este gobierno ha intentado por activa y por pasiva, recibiendo ataques de esas mismas cortes, consejos de Estado y todos esos organismos, que cualquier oportunidad de avance para esos territorios se corta. Mira el tema, por ejemplo, de las carreteras, el tema de esa técnica placahuella, para que las comunidades, sus mismas juntas de acción comunal, ellos mismos con amor, sabiendo la necesidad que tienen de transformar esas carreteras, algo que lo hemos escuchado desde la universidad, escuchaba yo, las vías terciarias, que el campesino no puede sacar su producto a la ciudad principal y por supuesto no se puede exportar ni nada de eso, porque no hay carreteras, porque si sacan una guayaba llega a la ciudad principal ya a mayugadas, que se dice, ¿no? Esa es la raíz. La raíz, y no se trata de poner espejos retrovisores, pero en esos territorios donde se hubiera cumplido lo que se acordó con la paz, donde los dineros que aportaron países extranjeros no se los hubieran robado y se hubiera transformado ese territorio, llevando carreteras, llevando educación, llevando salud y llevando deporte. No se puede dejar el deporte al lado. No se puede dejar el deporte solamente en una clase de educación física. Yo jodo con este tema y perdónenme la palabra. Pero es que es así. Es así. Como padre también de un muchacho deportista, le encanta el deporte y así hay muchos que no les gusta de pronto estudiar y que no por eso entonces no pueden tener un futuro. Entonces el futuro termina pues brindándoselo un grupo armado, dándole un billete, que con la excusa de sacar adelante a sus papás, a sus mamás, pues terminan los muchachos por allá metidos. Es así. Eso no lo podemos obviar. Entonces la raíz de todo esto, a mí me gusta siempre ver más allá, y la raíz y la cuestión es esa, la ausencia del Estado por décadas. Esos muchachos, ¿qué habrán visto en su adolescencia? ¿Qué habrán visto en su niñez? Sus papás, ¿qué habrán visto? Lo mismo. Guerra, guerra, guerra. No más. Eso es lo que yo pienso. Y esa es mi posición. Respeto todas las posiciones de ustedes, por supuesto. Y repetimos, aquí no estamos alabando nada. Se condena ese hecho. Se condena, porque como digo, yo no he prestado ni siquiera el servicio.
las actividades de inteligencia, oiga, que allá hay muchachos, entonces buscar otra forma de atacarlos, eso ya es un tema militar, es un tema de estrategia militar. Pero también no podemos olvidar que al otro lado estaban 20 soldados, que entonces también los hubieran atacado, los hubieran terminado matando a nuestros soldados. Ese también es otro punto que se debe tener en cuenta. Pienso yo, ¿no? Que ahora la Defensoría se preocupa por los niños, que de cuando acá se preocupa. Eso no es el punto. Ese no es el punto. Para eso está, ¿no? Para eso está. Independientemente si sea, bueno, pero para eso se supone que es una Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque también he visto muchos argumentos que ahora sí la Defensoría se preocupa por los niños. No, eso no es argumento. Eso no es argumento. Y lo grave de esto también es el reclutamiento forzado. Entonces yo no me puedo poner a decir acá, oiga, es que la inteligencia no sirve. Yo no tengo ni idea de ese tema. No tengo ni idea. Sí, obviamente, uno desde su posición pues dice, si saben que hay muchachos, pero también, ¿cómo hacemos? Si es que no podemos entrar, porque también tienen un grupo, vea todas las municiones, y están que nos matan a los soldados que están al otro lado indefensos. ¿Qué hubiera pasado entonces? También se hubiera matado a nuestros soldados. Y lo que también quiero decir es que esto no se preste entonces para... Nosotros ahora estamos muy preocupados por el tema de lo que está pasando con las elecciones, de no tenemos garantías. Entrevistamos a Iván Cepeda, nos lo dijo por activa, por pasiva. Hemos visto las últimas actuaciones y por allá tengo en las ñapitas algo de eso. Como esta mujer, Paloma Valencia, publica una imagen gráfica, una pieza gráfica, tenemos al pacto en jaque, burlándose, buscando la forma de que esa fecha del 8 de diciembre, donde se tienen que escribir los candidatos, llegue y no tenga la personería jurídica del pacto. Esa es la jugada. Ayer lo hablaba con el concejal. Lo escuchamos a Iván Cepeda, que se lo pregunté también, y nos manda ese mensaje por medio del canal. Entonces, tenemos que continuar con más cosas. Por supuesto, tengo que mostrar el post que ha enviado Gustavo Petro también, hablando de esos ataques, o de esas, no digamos ataques, borremos esa palabra ataques, de esos comentarios que cada uno tiene su libre expresión, por supuesto, pero que hombre, que hay que, bueno, no sé, esa es mi posición y esa es mi forma de crear el contenido. Yo espero fuentes oficiales y cómo en realidad se desarrollaron las cosas. Repito, es mi posición desde mi ignorancia en ese tema militar, el tema de estrategias militares, armas, todo eso. Les tengo pavor. ¿Qué días entré a una tienda por aquí cerca y resulta que por ahí vive algún político, no sé quién vive, que estaban los soldados, que tiene soldados allá afuera? Y hay una tiendita, entonces pasábamos con Mateo, me metí a la tienda y estaba un soldado con el fusil y la punta aquí, el cañón. A mí me da miedo las armas. Y yo dije, uy, no, venga, me coge para afuera un poquito, cogí a Mateo así y decimos, no, porque se va y se dispare o qué sé yo, sí, tengo miedo. Y me pasó eso, entonces el soldado, muchas gracias, tal, ¿cómo están? Y después entré yo a la tienda porque de verdad es que se veía raro ese contraste, ¿no? En una tienda y un soldado adentro con un fusil, wow. No cuadra como mucho la escena, pero es así, son escoltas de algún político, no sé quién vive por ahí, por aquí, que yo veo cada rato pasar las camionetas y los policías custodiando, y allá arriba hay bastante ejército. Entonces, me pasó eso, qué días. Pero entonces, la forma de manejar las cosas es esperar que se den los comunicados oficiales, no lanzar improperios o lanzar acusaciones al aire sin tener en cuenta y sin tener estos puntos. Gustavo Petro, ¿qué dijo? De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare. Debo responder unas críticas infundadas y mostrar lo que dice el derecho internacional humanitario sobre el menor combatiente. No es cierto que rompí el principio de distinción. Distinción. Entonces, esa palabra distinción, el principio de distinción, es una regla fundamental, lo tomamos acá de la inteligencia artificial, es una regla fundamental del derecho internacional humanitario que exige que las partes en un conflicto armado siempre diferencien entre civiles y combatientes, entre bienes civiles, objetivos militares. Los ataques deben dirigirse únicamente contra combatientes y objetivos militares.
no contra la población civil ni contra los bienes civiles. Su objetivo principal es proteger a las personas que no participan en las hostilidades y limitar los sufrimientos causados por la guerra. Entonces habla de diferenciación entre civiles y combatientes, protección de civiles, diferenciación de objetivos, fundamento ético y moral, aplicación en conflictos modernos, la relación con el principio de proporcionalidad, en fin. Ejemplo de aplicación, el uso de un arma que no distingue entre combatientes civiles está prohibido. Eso es lo que habla Gustavo Petro del principio de distinción tomado de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo. No había civiles en la zona. Lo acabamos de leer, ¿no? Que diferencien entre civiles y combatientes y entre bienes civiles y objetivos militares. Estoy leyendo lo que es ese principio de distinción. Es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza, al remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe. En esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos. No es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva. En las columnas de Mordisco solo tenían combatientes y no sabíamos de la presencia de menores. Te sacaban, dice cualquiera, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia qué? Que también se debe revisar ese punto, ¿no? Decimos. Porque siempre hemos dicho aquí, la inteligencia en Colombia muchas veces no funciona. Entonces, ya es cuestión, ustedes cada uno tendrá su opinión respecto a eso. Gustavo Petro dice que no sabían la presencia de menores. Dicen que no debemos bombardear, posición equivocada que conlleva que los grupos armados del narco recluten más y más niños, violando el derecho internacional humanitario. Estos grupos creen que reclutando niños protegen a sus mandos. Ahí está. Los colocan incluso como escudos para que no los ataquen. Si la inteligencia artificial, si la inteligencia militar ha identificado que en ese grupo terrorista hay menores de edad. Los utilizan. Eso está claro. Creen que así entonces estos grupos protegen a sus mandos y a sus capos. Esa creencia debe evaporarse. Toda negociación con grupos armados y bandas está precedida de primer acuerdo sacar los niños del conflicto, así cumplimos con el derecho internacional humanitario. Los menores combatientes, concepto del DIH, tiene un trato preferencial cuando caen prisioneros. Hemos cumplido con el derecho internacional humanitario. El bombardeo como opción letal mayor que disponemos como Estado lo he usado 12 veces en los 3 años de mi gobierno. No hay cambio de conducta. Otra cosa es que la prensa no informe. Siempre he tomado la decisión última. He buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando ésta es posible. Siempre tomo la decisión cuando mandos, capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y contra el Estado, los 20 militares que iban a ser atacados. Decisiones de bombardeo bajo estas características respetuosas del DIH las seguiré tomando cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan. Prefiero la paz y los acuerdos como tanto me critica la derecha y por lo cual me dicen que me meten en la UFAC, pero también soy comandante y sé de la guerra y tomo decisiones de guerra como comandante supremo de las fuerzas militares del país. Lo hago con la mayor información posible y mi mayor saber. Esta vez protegimos soldados, siempre buscaré que se minimicen sus muertes, pero la lucha es por una Colombia libre. Para todas y todos. Eso es lo que queremos, Dios, Colombia. Aquí reproduzco los conceptos del DIH para menores combatientes. Cita este post. Servicio de asesoramiento, protección jurídica contra los niños en los conflictos armados. Acá dice, por ejemplo, no podemos leer todo el documento, es extenso. En caso de conflicto armado internacional, el niño que no participa en las hostilidades está protegido por el Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles y se beneficia, por lo tanto, de las garantías fundamentales estipuladas en estos instrumentos en favor de esas personas, especialmente el derecho al respeto de la vida, la integridad corporal y moral y la prohibición de coacción, penas corporales, tortura, penas colectivas y represalias. En un conflicto armado no internacional, el niño goza también de las garantías fundamentales estipuladas en favor de las personas que no participan directamente en las hostilidades. En fin, protección especial, se estipula la atención especial que debe recibir el niño, pero este principio está anunciado en el PEI. Bueno, acá, ¿qué más? Detención y privación de la libertad, condena a muerte, aplicación a nivel nacional.
a los derechos del niño. Aquí está, vean, todo este documento lo publica Gustavo Petro. Detención y privación de la libertad. Por ejemplo, un Estado parte en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra y debería tomar medidas legislativas de otra índole a fin de garantizar que los niños de menos de 15 años que sean arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con un conflicto se beneficien de la protección especial prevista en el derecho internacional humanitario. Este es el documento que ha publicado con el logo de la Cruz Roja, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, Protección Jurídica de los Niños en los Conflictos Armados. Eso es lo que ha publicado Gustavo Petro para que lo comparte, ¿no?, con todos nosotros. Otro tema también es que se dice que este gobierno no ha hecho nada en contra del reclutamiento forzado de menores de edad. Y según los datos, sobre el papel, ¿no?, el gobierno dice que ha recobrado 2.411 menores de edad, que incluso lo toca acá, en el comunicado. Asimismo, durante este gobierno, la fuerza pública ha rescatado de la guerra a 2.411 niños, niñas y adolescentes, resultado de 1.518 recuperaciones en operaciones militares y 893 desvinculaciones adicionales como parte del restablecimiento de sus derechos. Es otro de los puntos que están tocando, que este gobierno no ha hecho nada, no hace nada por los niños, y en fin. Esa es una retórica, una narrativa, ¿no?, que este gobierno no hace nada por los niños cuando no es así. Independiente, aparte del tema del Guaviare, lo mismo vimos en el Catatumbo, vimos con los niños en La Guajira, y siempre se dice, entonces sí, valen los niños de Gaza, pero los niños de Colombia no valen. Narrativa falsa de toda falsedad. Repetimos, sobre el papel, sobre lo que publica Gustavo Petro, lo que publica el Ministerio de Defensa, 2.411 menores de edad han sido apartados, ha recobrado, los ha sacado de esos grupos armados del narco. Aparte, sea en operaciones militares o que ellos mismos han tomado la decisión de entregarse. 2.411 menores de edad. Es un dato que no tenemos que obviar y tenemos que destacar. Porque esto no lo dice la prensa. No, son datos oficiales y los tomamos como tal. Entonces esto también ha sido un logro. En medio de todo esto malo, condenable, triste por mi Colombia hermosa, por ese país de la belleza. Triste. Y obviamente esto lo van a utilizar en este momento electoral. Por eso mi llamado también es a la unión. No a ser borregos ni nada de eso, ni comité de aplausos. Cada uno puede en el momento criticar, se critica. Pero este momento, esta derecha que sabe utilizar todo esto, y más en época electoral, lo van a utilizar y así lo están haciendo. Y entonces caemos también nosotros al decir o al hablar sin tener respuestas o comunicados oficiales. Repito, aquí yo no me meto con nadie. Cada canal, cada creador de contenido, cada periodista, ustedes, todos tienen derecho a tener su propia opinión. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pero ahora sepamos manejar esto y no caigamos, porque esto es lo que quiere la derecha. Aparte de las trampas, y desafortunadamente tenemos que pensar en modo elecciones. Estamos en modo elecciones y eso lo van a utilizar. Repito, no estamos minimizando el fallecimiento de 6, 7 menores de edad. El comunicado del Ministerio de Defensa habla de 7 adolescentes, pero tenemos que ser prudentes, pienso yo, en todo esto, porque obviamente volvemos a caer en ese bucle, en esa espiral que lo que termina es desuniéndonos, ¿no? Recordemos que al otro lado también estaban 20 soldados a punto de ser atacados y muy probablemente incluso asesinados. Entonces, eso es lo primero que quería en este contenido. Esa es la primera parte. Va a ser un video entonces un poco largo porque después de esto nos fuimos entonces, como les digo. Entonces vamos ahora sí a lo que hicimos, la actividad que hicimos el día de ayer, enriquecedora para mí en todo mi trabajo. Porque no solamente quiero estar acá sentado, no, yo quiero estar afuera. Estar por allá afuera, como me dijeron por allá en otro canal un día, de una forma despectiva, porque así fue, ese trabajo de reportería que usted hace. Así me trataron por allá de otro canal. Me encanta hacerlo y por eso estoy esperando poder moverme por el país
ir a los trenes. Es una de mis misiones. Yo tengo amante de los trenes, eso sí me gusta, de eso sí sé. Y por allá me doy cuenta que el tren es parte del desarrollo. Entonces yo quiero también ir a La Dorada, quiero volver a La Dorada, quiero ir a Tibasosa, a Nopsa, a toda esta zona, pero es que hace falta muchas cositas, ¿no? También para movernos y aparte, lo tengo por aquí, aparte toca con don Mateito. Listo, entonces nos vamos a la actividad que hicimos el día de ayer, esa compañía con el concejal José Cuesta, descubriendo sobre el terreno cuáles son las tierras que habla Gustavo Petro, cuáles son las tierras que hablan todos estos periodistas, medios alternativos y tal. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Eso fue lo que nos fuimos para traerles a ustedes esa información en un trabajo de calle que de verdad para mí me enriquece mucho. Entonces comenzamos para entrar en contexto con este post y este video que lo habíamos visto en videos anteriores. Por eso me encanta poder haber hecho este trabajo de calle, porque de esto habíamos hablado. ¿Quién es Bernie Moreno? El senador de los Estados Unidos empeñando en imposibilitar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Entonces entramos en contexto con este video, lo recordamos, ¿no? Bernie Moreno, el senador radicado en Estados Unidos, que de acuerdo a lo revelado por la revista Cambio, parece estar haciendo todo lo posible por impulsar una intervención de Estados Unidos en Colombia. Nació en Bogotá, creció entre privilegios y hoy es senador republicano por Ohio, apadrinado directamente por Donald Trump. Pero su historia no empieza en Estados Unidos. Su apellido de hecho arrastra una red de poder político, empresarial y judicial en Colombia. Su familia, los Moreno Mejía, pertenece a una élite que hizo su fortuna entre bancos, construcción y diplomacia, porque sus hermanos también ocuparon posiciones clave. Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ex embajador de Colombia en Washington, trabajó de la mano con Álvaro Uribe Vélez, quien lo mantuvo en distintos cargos durante décadas, desde donde impulsó el Plan Colombia y el muy cuestionable TLC entre Colombia y Estados Unidos. Y también está Roberto Moreno Mejía, presidente de la constructora Amarillo, que años atrás... Ahí hacemos un stop. Constructora Amarillo. Anótelo ahí. Constructora Amarillo. Que lo hemos escuchado. No de ahora, sino Gustavo Petro de hace rato lo está diciendo. Pero ahora últimamente pues ha vuelto a reafirmar su posición y hacer sus denuncias con un trabajo investigativo que él también hizo. Espere que ustedes no lo tienen por acá. La constructora Amarillo, que años atrás se llamaba Masuera. Esta constructora ha sido señalada en múltiples ocasiones por graves daños ambientales y uso irregular del suelo en proyectos como Lagos de Torca, que amenaza con borrar por completo otro humedal que recorre. Ese es otro de los delitos. La afectación a los humedales. El año pasado Bogotá estaba en una crisis de agua, ¿no? No había agua. Y se sigue dando. Y lo vimos con nuestros propios ojos. Recordemos, están protegidos en Colombia. A esta lista de familiares se suma Luis Fernando Andrade Moreno, primo de Bernie y exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia, uno de los pocos procesados por el caso Odebrecht, que por si no lo saben es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Lo procesaron por haber ayudado a favorecer a la empresa brasilera con contratos multimillonarios. Entre las listas también aparece el nombre de Enrique Pardo Hash, condenado por el secuestro y posterior asesinato del suegro del expresidente Andrés Pastrana, además de estar vinculado. Y aquí sale otro nombre. Andrés Pastrana, porque es que viene desde por allá. Todo este volteo miserable de tierras. Y así es que han hecho billete. Ahora tienen ese poder político. Pero la cosa viene de antes. En los casos en los que se señala a Álvaro Uribe de paramilitarismo. Durante su proceso judicial, Pardo Hache mencionó que fue Luis Alberto Moreno Mejía, hermano de Bernie Moreno, quien lo presentó con Pastrana y con la víctima. Entonces, cuando Bernie Moreno habla desde el Senado estadounidense de orden y valores y luchar contra la corrupción o el narcotráfico en su país, conviene recordar de dónde viene y cuál es la historia que cargan sus apellidos, porque su familia hasta este punto ha estado ligada al gobierno de Uribe, de Pastrana y de Santos, a la banca, a la construcción y ahora a la política internacional. Era importante traer este video espectacular, @MaritzGeral. No sé si sea ella, nuestros créditos, qué gran trabajo, qué forma de comunicar tan agradable que tiene ella, no sé el nombre, de verdad, mis mil disculpas. Pero utilizamos entonces esto para entrar en el contexto.
Entonces escuchamos a Amarillo, escuchamos Bernie Moreno, Luis Alberto Moreno, Moreno, volteo de tierras, dije yo, Pastrana, porque gracias al concejal José Cuesta aprendemos, vamos a ver el video de cómo viene esto, la historia, y no solamente ese proyecto en Lagos de Torca, sino en la zona donde estuvimos ayer, que es Guaymaral, ahí detrás del aeropuerto, el otro aeropuerto que hay, ahí vimos avioneticas saliendo cada rato. Sí, yo he escuchado muchas veces que Gustavo Petro sale del aeropuerto de Guaymaral. Entonces estábamos por esa zona, eso es la 235, por allá al norte de la ciudad. Entrando más en contexto, Camacol le ha hecho un gran daño a Bogotá y a constructores solo por defender valores de tierras, el valor de tierras de Amarillo en la sabana. Más cosas de Gustavo Petro por acá. Entre los constructores, esto lo manda el 2016. Entre los constructores que piensan que presionan la expansión urbana y controlan a Camacol está Amarillo, presidida por Roberto Moreno. 15 de marzo del 2016, ustedes saben que me encanta meterme a buscar posts anteriores, y aquí está, del 2016. Este otro que envía Gustavo Petro es este es incluso de antes, del 2015. Le doy al artículo del Espectador, pero me redirecciona a otro lado. Es de la actualidad. Se están hablando pues del bombardeo. Pero ese post era del 2015. Este del 2016 habla también de Amarillo. Y este lo envió hace poco, el 13 de noviembre del 25. Ya no es mi libro sobre el papel de Alberto Moreno en el Banco del Pacífico de la realidad actual en Guaymaral, donde estábamos ayer, con Amarillo de Bernardo Moreno y el volteo de tierras. ¿Cómo me encanta esto? Volteo de tierras, las palabras que tenemos aquí, volteo de tierras, Amarillo, los Moreno, Bernardo Moreno. Ahí, donde estábamos ayer, estaba prohibido en el año 2000 subir la densidad. Pero en los lotes que fueron de la esposa de Andrés Pastrana, de la esposa de su ministro de Relaciones Exteriores, totalmente esto nos lo cuenta ahorita José Cuesta, de su director de Planeación Nacional, elevaron más la densidad para beneficio económico del hermano de Bernie. Miles de millones de ganancia en la tierra que fueron en la práctica del fundador del narcoparamilitarismo. Otro nombre que me van a anotar por ahí, Ángel Gaitán Maecha. Es que cada vez que leo esto, entonces el trabajo de nosotros ayer, y gracias, concejal José Cuesta, fue muy bueno, porque estuvimos allá, lo vimos con nuestros propios ojos, y es que todavía ahora siguen haciendo edificios, y hay una, hay una construcción que parece como esas ciudadelas con subsidio. He visto ciudadela con subsidio acá, se me parece mucho a la ciudadela con subsidio de Zipaquirá. Y aparte, unos precios que preguntamos, el equipo de trabajo del concejal entró allá. Sí, hay apartamentos de 500, 600 millones. Un apartamento, yo, pero estamos locos. Eso lo hablamos con mi esposa ahora que está pendiente de venir. Pero estamos locos, es la palabra que ella utiliza. 600 millones, 500 millones, un apartamento en Colombia. Hágame el bendito favor. Entonces, excelente este post de Gustavo Petro. Y bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos el día de ayer. De antemano lo repito y se lo agradeceré. Gracias, concejal José Cuesta, gracias a su equipo de trabajo y gracias también a los escoltas. Siempre resaltaré el trabajo de los escoltas. Estuve con ellos y se lo dije, gracias, independientemente si son del partido, porque hay uno que me parecía que era como de derecha, pero ellos en su trabajo, a cuidar al concejal José Cuesta. Muy bueno definitivamente el día de ayer. Ahora sí, no hablo más y vamos con el video de lo que hicimos el día de ayer. Estamos aquí, como lo había dicho, estamos en la calle 237. Esto es en las afueras de Bogotá. Y allá atrás están viendo ustedes al concejal José Cuesta. Estamos con él. Nos va a explicar y nos vamos a hacer el video. La idea de este video es mostrar cómo es que se ha volteado la tierra en Bogotá. Cómo es que se ha volteado la tierra, que es una costumbre, digámoslo así, a nivel nacional. Pero sobre todo vamos a enfocar esta visita, estos terrenos que ustedes están viendo acá. Estos terrenos son muchos de los terrenos de los cuales se nombra a Bernie Moreno, la familia Moreno. Los que están detrás de ese montaje criminal
que hicieron contra Gustavo Petro. Entonces, la intención es desenmascarar, conocer más historias y conocer ya en el terreno. Esta tierra, por ejemplo, no se podía edificar. Hace muchos años, aquí vemos atrás otro conjunto residencial lujoso que no nos dejaron incluso ni entrar, donde empieza todo el volteo de tierras, como estos lotes o estos terrenos costaban 50.000 pesos el metro cuadrado. Les hablo de eso es por allá antes del 2000, 50.000 pesos, y nomás con una volteada pasaron a costar el doble. Una forma de actuar, una forma de robarnos por la carita. Pero entonces lo que quiero enfocar en este video es el tema de los Moreno, de su inmobiliaria y de todo lo que ha denunciado Gustavo Petro. Entonces vamos a empezar, esperamos que nos salga bien. Ha sido un día lluvioso, empezamos a grabar tarde porque, como se dan cuenta, todo está empantanado. Nos pegamos, incluso yo tengo acá doble chaqueta, nos pegamos una lavada impresionante, pero no importa, aquí estamos y ese es el objetivo. Entonces nos vamos con el concejal José Cuesta para ver que él nos explique, y nos vamos a basar en los documentos que tenemos también para que nos explique cómo es el tema y qué ha sido lo de Bernie Moreno, los hermanos Moreno, en fin. Vamos para allá. Esto era una zona protegida desde el punto de vista ambiental. Digamos que esto hizo parte de la sabana de Bogotá, es parte de la sabana de Bogotá. Y es bueno decirlo que perfectamente hasta el año 1998-99, esto no eran predios que podían ser susceptibles de desarrollo urbano, porque no habían sido declarados predios de expansión urbana. Miremos hacia el fondo. Importante decir que estamos unos 300 metros abajo de la autopista norte. Autopista norte, 300 metros hacia arriba, cerros orientales. Y esto es sabana de Bogotá. Y un poco para que entendamos el valor estratégico de la discusión que se está dando actualmente entre el gobierno del distrito de Carlos Fernando Galán y el Ministerio de Ambiente del gobierno Colombia Potencia de la Vida. Era la importancia, o aquí aparece, digamos, resaltada la importancia de por qué proteger la sabana de Bogotá, para que no se sigan repitiendo situaciones como estas. Ahora miremos aquí hacia el fondo. Ahí vamos a encontrar la manzana de la discordia. Esa es la famosa, el condominio, el conjunto de urbanización San Simón, la urbanización San Simón, la que fue objeto de un debate muy importante por allá sobre 1999, año 2000, por parte del representante a la Cámara, Gustavo Petro. Era su segundo periodo, el primer periodo había sido de 1991 a 1994 a nombre de la Alianza Democrática M19, retorna de Europa, hace parte de la lista con Antonio Navarro Wolf, en una lista ciudadana que se denominó Vía Alterna. En ese periodo del 98 a 2002, uno de los debates estrella del representante a la Cámara por Bogotá, Gustavo Petro, fue justamente este. Porque San Simón, como lo he dicho, en buena medida representa, en términos prácticos, esas relaciones sinuosas e incestuosas entre el poder político, la clase dirigente, el componente del poder de las finanzas, el poder de los bancos. Y aquí aparece un elemento importante. Se señala que todos estos predios, para ese momento, antes de la construcción de San Simón, eran de propiedad de un narcotraficante con presencia y oriundo de Chía, Cundinamarca, muy cerca de aquí, que es Ángel Gaitán Maecha. Y ahí aparece la manera como se articulan intereses estratégicos entre el poder político, el poder financiero y, en este caso, los capitales emergentes representados en la propiedad sobre la tierra de Ángel Gaitán Maecha. ¿Qué sucedió?
la vieja práctica que ha sido la lógica mediante la cual se ha ido desarrollando el proceso de la urbanización en la ciudad de Bogotá. Siempre acuden cuando se trata de avanzar en procesos de desarrollo urbano, de densificación urbana y de expansión urbana, se acudirán a las instituciones del poder político. En unas ocasiones va a ser el Consejo de la Ciudad de Bogotá, la que ha permitido, digamos, la expansión. Aquí es importante recordar que Bogotá, por ejemplo, hasta en 1948, su límite hacia el norte era la calle 63. De ahí en adelante, incluida la Porciúncula, eran haciendas, por lo tanto eran zonas rurales, suelos de uso rural. Y cada vez que se necesitaba, sobre 1970 seguramente, ya Bogotá deja de tener 500.000 habitantes como los tuvo en 1948. Viene la guerra, que es un poco la tesis que quiero remarcar. La guerra ha sido el facilitador del proceso de la expansión urbana. Porque la guerra crea de alguna manera la demanda que genera la necesidad de la expansión urbana. Ojo, la guerra ha sido el mayor factor de desarrollo económico en Colombia. Y en el campo de los sectores urbanos, en el ámbito urbano sí que es evidente. Porque la guerra produce la demanda. ¿Cómo? Desplazan millones de gentes en su momento de la región andina en Bogotá en la época de los liberales y conservadores, de la violencia liberal y conservadora. Terminan generando perfectamente un desplazamiento de 3 millones, que es lo que se expresa entre el periodo del 48 hasta el 70. Pasamos de ser una ciudad de algo así como 500.000 habitantes en el 48 al año 70 convertirnos en una ciudad de 3 millones de habitantes. Y esos desplazados se convierten en la demanda para que la industria de la construcción, que es muy importante en el desarrollo de la ciudad de Bogotá, sencillamente genere respuestas para proveer de soluciones de vivienda a esa demanda que ha creado la guerra. Y por lo tanto, en un momento determinado, se hace necesario seguir expandiendo la ciudad. Y es cuando aparecen las instituciones del poder político como facilitador para la legalización de un fenómeno que se llama voltear tierras. Seguramente el Consejo de la Ciudad de Bogotá en algún momento toma la decisión de un acuerdo que permite declarar una zona como esta, zona de expansión urbana. Y entonces permite la ampliación de la Bogotá que llegaba hasta la calle 63, seguramente hasta la calle 100 y así sucesivamente, calle 148. Y aquí ya estamos, por ejemplo, en la 235 y ya nos hemos situado y muy rápidamente hemos llegado a 1999, año 2000. Y estas tierras entonces necesitaban ser objeto de la magia del volteo de tierras. Y en la denuncia y en el debate de control político que hace Gustavo Petro, demuestra que el Ministerio de Ambiente, en manos de Juan Meir, 2002, permite efectivamente la modificación del criterio del uso del suelo. Y esto pasa de ser suelos rurales, porque eran parte de la sabana que había que cuidar para proteger el agua y para proteger los predios y las tierras que permiten sencillamente la posibilidad de alimentar a los bogotanos a través de lo que se denomina la política de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Y entonces el ministro de Ambiente toma la decisión de facilitar la expansión urbana a solicitud del alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, que habría que preguntarnos en el año 2000 quién era. Y todo hace sentido. Era nada más ni nada menos que el señor Enrique Peñalosa, que ha sido elegido como alcalde de la ciudad para un trienio, no un cuatrienio como ahora, para el trienio 97, año 2000. Y entonces se consuma la realidad. Y es que sencillamente estas tierras que tenían un uso, un criterio técnico de uso del suelo de carácter rural, quedan convertidas
en posibilidades de adelantar procesos de expansión urbana. Y luego, estos predios, que buena parte de ellos, y hago una aclaración acá, buena parte de estos predios eran exactamente del señor Gaitán Maecha, han permitido, por ejemplo, también la presencia muy concreta de propietarios como, por ejemplo, la esposa de Guillermo Fernández de Soto, que para ese momento, el año 2000, se desempeñaba como canciller del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Tenía un número determinado de hectáreas. Aquí, del otro lado, aparece, por ejemplo, el director del Departamento Nacional de Planeación, que es el señor Ruiz, también del gobierno de Andrés Pastrana, y del otro lado también estaba presente como propietario significativo, aparte del señor Gaitán Maecha, que era un reconocido narcotraficante. Entonces están, por un lado, el señor Jaime Ruiz, aclaro, no era el director del Departamento Nacional de Planeación, era el alto consejero para asuntos políticos del gobierno de Andrés Pastrana. Está el director del DANE, es un hombre de apellido Warsville, ahora lo miraremos, y también está la esposa del señor Guillermo Fernández de Soto, que era exactamente el canciller del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Y les permiten efectivamente adelantar ese proceso de expansión urbana. Ese volteo de tierras significó para ese momento el metro cuadrado de estos predios, el metro cuadrado estaba situado sobre 50.000 pesos. Al momento en que se acepta por parte del ministro de Ambiente, Juan Meir, la solicitud del gobierno de Enrique Peñalosa de permitir la ampliación de la frontera del desarrollo urbano a partir de declarar estos predios como predios de expansión urbana, sencillamente se aumenta en un 100% el valor del metro cuadrado, de tal manera que pasa a costar metro cuadrado a 100.000 pesos. Y la plusvalía urbana por cada metro cuadrado es de 150.000 pesos para generar una ganancia que se van a distribuir entre el distrito y los propietarios de estos predios de algo así como, ojo con este dato, 150.000 millones de pesos. Es decir, que por esta jugadita, por esta sola jugadita, sencillamente de inmediato, los propietarios de estos predios, que básicamente a propósito de la relación con el gobierno de Andrés Pastrana, estas tres actores propietarios de estos predios, que mediante esta jugadita adquieren un valor gigantesco en términos de apropiación de la plusvalía, del plusvalor. Recordemos que son, en primer lugar, el director del DANE, Jaime Ruiz, el alto consejero para asuntos políticos, y la esposa del canciller. Sumados los tres tienen del orden de 300 hectáreas. 300 hectáreas. Y recordemos datos económicos. Cada metro cuadrado tenía un valor antes de la jugadita del volteo de tierras del orden de 50.000. Con la modificación del criterio del uso del suelo pasan a 100.000. Y en términos generales, el valor de la plusvalía de las 1.100 hectáreas que son objeto del beneficio de la ampliación para convertirlos en suelos de expansión urbana es del orden de 150.000 millones de pesos. Y ahí aparece una cosa muy importante que queremos señalar. Esta fue una de las edificaciones que construyó Amarillo, cuyo presidente, el presidente Amarillo, es nada más ni nada menos que Roberto Moreno, hermano de Luis Alberto Moreno, que para ese momento fungía como ¿qué? Como ministro de Desarrollo Económico y fue posteriormente, durante mucho tiempo, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Tanto Luis Alberto Moreno como el señor Roberto Moreno son hermanos de Bernie Moreno.
Y ahora entonces, y ese fue el objetivo de venir aquí, para explicar de manera pedagógica, para explicar de manera pedagógica y didáctica el por qué han tomado la decisión el señor Bernie Moreno, un hombre colombo-estadounidense, actualmente funge como senador del Congreso de los Estados Unidos y es un hombre muy cercano a Donald Trump. Todo esto que acabo de describir lo explicaría por qué el presidente Gustavo Petro, que ha dedicado toda su vida a la lucha contra el narcotráfico, pero fundamentalmente a la lucha que más le duele, que es demostrar los nexos orgánicos que hay entre el narcotráfico y la clase política dirigente en este país. Explicaría entonces por qué el señor Bernie Moreno se ha encargado de impulsar el lobby que termine llevando a la inclusión en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, que ha sido un hombre que ha asumido la lucha denodada contra la corrupción y para develar y para desnudar los nexos impúdicos entre el paramilitarismo, el narcotráfico, la clase dirigente y la clase política. Y eso de alguna manera es lo que estamos observando aquí, San Simón, la síntesis de esas relaciones de poder de carácter impúdico. Amarillo. Concejal, en todo eso que nos acaba de explicar, hemos visto unos terrenos, unas viviendas suntuosas, pero aquí al lado hemos encontrado unos edificios, ahora hacemos la toma, unos edificios también que no son tan suntuosos, pero que están dentro de ese mismo margen que usted habla, de la tierra, que aquí no se podía construir. Y vea qué casualidad, nos encontramos con Amarillo. Amarillo, del cual el presidente, como ya lo dijimos, es el señor Roberto Moreno, que es hermano de Bernie Moreno. Y lo que queda suficientemente claro es que ellos tomaron la decisión de tener el control sobre todos estos predios, que vuelvo y lo repito, lo complejo desde el punto de vista ambiental, porque estamos viviendo en Bogotá una situación de crisis climática, es que esto estaba concebido hasta antes del año 2000 como un terreno a proteger porque son predios de la sabana de Bogotá, que es la discusión que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de la ministra de Medio Ambiente, que en su momento fue Susana Mohammad, y que ha establecido la necesidad de definir unas directrices o unos lineamientos de ordenamiento ambiental, justamente para proteger la sabana de Bogotá, sobre todo porque la sabana de Bogotá para la ciudad y para la región, recordemos que la sabana de Bogotá son Bogotá y 39 municipios que somos parte, hijos e hijas de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Entonces, ¿por qué la pelea? En el Consejo algunos sectores de amigos de los constructores nos han bautizado como fanáticos ambientales a nosotros, que por qué no se permite la urbanización de estos predios. Pues ya, en primer lugar, ellos ya lograron a partir del año 2000, como lo hemos demostrado, a través de todo tipo de artilugios, en donde se establece una relación orgánica entre los intereses económicos de los banqueros, de los constructores, con la alianza estratégica con sectores vinculados al poder político que utilizan ese poder para beneficiar tanto los intereses de ellos mismos como los intereses de los constructores. Ya decíamos que Amarillo, usted ya lo acaba de registrar, pues el presidente de esa constructora importante que tiene la ciudad de Bogotá y el país es el señor Roberto Moreno. Y utilizan ese poder político para permitir, por ejemplo, el proceso del volteo de tierras, que es simplemente utilizar el poder político que tienen para adoptar medidas de carácter normativo y jurídico que permitan la modificación del uso del suelo, pasar estos predios de suelos rurales a suelos de expansión urbana. Y ahora nos damos cuenta que en el momento en que lograron, digamos, obtener ese volteo de tierras a través de ese mecanismo sinuoso del ejercicio del poder político para adoptar medidas normativas que los favorezcan, les ha permitido, y es una de las cosas que deberíamos nosotros señalar. Entonces le decía que utilizan ese poder político para construir las medidas normativas, las decisiones jurídicas, administrativas y normativas
a imagen y semejanza de sus propios intereses. Entonces ya vemos, por ejemplo, que aquí hay un número significativo de soluciones de vivienda que son justamente incorporadas en lo que se denomina Hacienda El Bosque, que es construida justamente por Amarillo. También importante hacer esta diferencia, son viviendas que no tienen ese carácter absolutamente suntuoso como el que está concentrado en la famosa urbanización de San Simón. Sin embargo, aquí estos predios han permitido la construcción de ese conjunto de soluciones de vivienda. Están vendiendo apartamentos desde 79 metros cuadrados hasta 129 metros cuadrados en los predios que hemos dicho hasta el año 2000 no se podían para nada tocar porque eran, digamos, parte de los predios de la Sabana de Bogotá, que ya se entendía efectivamente que era necesario proteger y fortalecer. Y lo que llama la atención es que quien permite finalmente darle una respuesta positiva a la solicitud de la expansión urbana es el ministro de Ambiente. Es toda una paradoja. Mi querido concejal, ¿qué lectura tiene que en un mismo proyecto urbanístico se vean viviendas de interés social y aparte, o es que no sé, en esa parte estoy desinformado, aparte viviendas estrato 4, estrato 5, esa diferencia de precios? Eso es importante decirlo, los constructores en Colombia, a partir de unas definiciones legales, en cada proyecto urbanístico están obligados a incorporar un determinado porcentaje de vivienda de interés social. Siempre será inferior al componente porcentual de las viviendas no bis, no VIP. El mejor ejemplo es un proyecto que está muy cerca de aquí, que también ha generado una enorme controversia, que es Lagos de Torca. Lagos de Torca, que es impulsado por la fiduciaria Lagos de Torca, son exactamente 135.000 viviendas que ponen en riesgo, entre otras cosas, dos humedales. Es el humedal de Torca Guaymaral. Y mire entonces cómo está la composición que la define la ley. Son 135.000 viviendas, de las cuales el 40% son BIS, vivienda de interés social, sí, digamos para gente de clases medias populares, pero el 60% de esas 135.000 viviendas son no bis, no VIP, es decir, vivienda suntuaria. Entonces no es porque los angelitos quieran hacerle el favor a los sectores populares, sino porque la ley los obliga. Entonces, concejal, podemos decir que lo que decía Gustavo Petro, que permanecen los intereses, lo acabamos de ver, lo acabamos de confirmar. Para confirmar, pues sencillamente desde el punto de vista simbólico, miremos hacia allá y vamos a ver el conjunto y la chorrera de conjuntos residenciales que se están construyendo, y allí, pero esto es simplemente la cuota inicial. Van a llenar de cemento y van a devastar esto que era la Sabana de Bogotá mediante un proceso de orgías de concreto, acero, hierro, sepultando las posibilidades de la vida que estaban representadas en las aguas subterráneas que aquí yacen, pero en donde sencillamente fueron aplastadas porque fue más poderoso el interés de la codicia y del incremento desaforado de las utilidades antes que defender el interés público de los bogotanos para mantener protegida la sabana como el gran factor de equilibrio climático para la ciudad de Bogotá y la región. Allá al fondo, es que estamos lejos, ahí lo trato de acercar con el zoom, vemos parte de esas casas y de esas viviendas, esas mansiones que están construidas sobre todo esto que estábamos hablando con el concejal José Cuesta, ¿no? Lo que llaman el volteo de tierras. Increíble. Querido concejal, agradecerle este maravilloso día, otro de los días espectaculares que estoy teniendo acá en Colombia. Compartir con usted ha sido un placer, compartir sus historias. Ya hablaremos por ahí cositas que me ha contado y que me dio permiso de decirlas. Le quiero agradecer la invitación y espero que no sea la última. Espero seguir acompañándolo. Y un mensaje para el canal, un mensaje para la gente que ha quedado, después de ver esto, ha quedado yo creo que indignada, ha dicho, oiga, tenía razón Gustavo Petro. ¿Qué mensaje le damos a nuestra audiencia? Bueno, en primer lugar, agradecerle a Osvaldo, a Colombianísimo con C, que nos haya invitado en el día de hoy. Conocerlo personalmente, y eso demuestra la importancia que
que es trascender la virtualidad. Nos conocíamos virtualmente. Sí. No es lo mismo estrechar su mano, conversar largas horas como lo hicimos hoy, de la vida cotidiana, de nuestros exilios, de nuestros nostalgias, etc. Tal manera que he conocido a un ser humano absolutamente ejemplar. Le agradezco que nos haya invitado hoy al programa y luego compartir esta experiencia política y comunicativa, porque esto es necesario que la gente lo sepa. La forma como en Colombia se ha ido consolidando un modelo de desarrollo absolutamente condenable, y es que aquí se ha consolidado un Estado patrimonial. El Estado patrimonial consiste en que llegan unas élites del poder y sencillamente se convierten en dueñas del poder de lo público para favorecer exclusivamente sus intereses privados. Y creo que San Simón es en buena medida el registro sintetizado de esa definición, de cómo un Estado patrimonial no se pone al servicio de la defensa del interés público, sino sencillamente defender el interés privado. Y la paradoja con la que me voy, ¿cómo es posible que un ministro de Ambiente permita nada más ni nada menos que se adelante un proceso ecocida y de depredación de la sabana de Bogotá en el momento en que toma la decisión de permitir el cambio del uso del suelo? Esto que eran suelos rurales, que tenían que ser definidos como suelos de protección forestal, porque son sabana de Bogotá, sencillamente toma la decisión a solicitud del otro gran promotor del capital inmobiliario en Bogotá, que se llama Enrique Peñalosa, que dice que quiere ser presidente. Solicitan la modificación del uso del suelo para 3.200 hectáreas. Finalmente les otorgan el suelo, la modificación del uso del suelo para 1.100 hectáreas y terminan construyendo sencillamente que es el monumento a las relaciones incestuosas entre el poder político, el poder financiero, la locomotora de la construcción y la aparición de los agentes emergentes de las economías del narcotráfico. Ahí está las palabras de José Cuesta. Le damos entonces las gracias y quedamos atentos a una próxima invitación, ¿no? Mi hermano, vamos a estar ahí. Sí. Para mí va a ser realmente, digamos, desde ya lo digo, usted me ha invitado a que hagamos cosas en conjunto. Sí, señor. Pues vamos a estar haciendo cosas en conjunto para mirar todos los problemas políticos de la ciudad de Bogotá. Hemos hablado del tema de las basuras. El miércoles está invitado. Ah, bueno, otra. El miércoles estoy en Usaquén haciendo una conferencia en el Consejo de la Ciudad de Bogotá sobre el tema de las basuras. Que eso también sí quiero. Entonces, lo voy a molestar. Nos vemos el próximo miércoles. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué ideas hay? No, porque es nosotros que hay muchas cosas por hacer. Eso no, pero eso lo dejamos para el próximo miércoles. Sí, seguro. Muchas gracias. Ya, mi hermano. No, señora, a usted, Suerte. muchas gracias. De verdad. Qué bueno, ¿no? Esperamos que haya sido de su agrado. Lo hicimos con mucho amor, de verdad. En medio de, incluso hubo un momento en que pensamos en que no podíamos hacer nada, porque en ese punto donde estábamos grabando, justo llegamos, nos bajamos, empezamos a listar cámaras, a listar todo, y se soltó un diluvio. Es que lo de que cayó ayer acá, y fue en todo Bogotá, un diluvio impresionante. Ya hace rato no me lavaba y me ven entonces con la chaqueta y aparte encima otra chaqueta porque... Y los pantalones los tenía mojados, los zapatos los tenía mojados, las medias las tenía mojadas. qué pereza que se le mojen a uno las medias. Las medias, pero bueno. Lo hicimos con mucho amor. Y repito, agradecimientos, concejal José Cuesta, a su equipo de trabajo y a sus escoltas. Y ya para llegar a las ñapitas, antes de irnos a las ñapitas, pues vean este post. Lo que vivo hoy con mi inscripción en la OFAC de Gustavo Petro y traducida Made in Colombia por la revista Innombrable, que está en pleno proceso de asesinato mediático contra mi familia y contra mí mismo, y que buscan, tanto la lista como la revista, la destrucción diaria y completa de mi existencia y de mi pensamiento. Me recuerda a Patrice Lumumba, que fue asesinado en el año que nací. Es de YouTube, obviamente tiene derecho de autor, en fin, no podemos reproducirlo. Mi pecado, decir un discurso con verdades. Eso también lo ha publicado Gustavo Petro. Con eso cerramos entonces lo que era el contenido, pues el tema del bombardeo, que por supuesto teníamos que hablar, el tema de nuestro trabajo del día de ayer, que me siento orgulloso de lo que hicimos con el concejal, con el equipo de trabajo y sobre todo
La misión era informarles a todos ustedes, ya con trabajo de calle, con trabajo de campo, que definitivamente me apasiona todo esto, me encanta, a pesar de las cosas, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, oiga, también cuando llegué acá, mi familia, ¿cómo me hace falta mi familia? Qué compañía tan grande, el perrito. Pero bueno, dejemos eso ahí y nos vamos ya con las ñapitas aquí en Colombia Conce. Y comenzamos con las ñapitas. Siempre nos gusta que sean ñapitas positivas, pero es que medio uno se desconecta un poquito y pasan mil cosas, ¿no? Yo ayer medio allá de la lluvia, de compartir el almuerzo con el concejal José, pendiente de qué estaba pasando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Entonces, esto también ocurrió. Dice Diego Cadena, eso ya lo publica hoy, era de esperarse que el narcoperiodista con ademán de peluquero, Daniel Coronel, yo entiendo cómo este personaje, saliera a lavarle la cara a su cómplice Miguel Ángel del Río. ¿Cómo? Que se están metiendo ahora con Miguel Ángel y lo que es con Miguel Ángel es conmigo. Gran persona Miguel Ángel del Río. Ahora víctima otra vez. El experto en lavados de Univisión, que empezó como lavador de Pastor Perafán, ahora se dedica a hacer y difundir montajes criminales contra agencias federales de los Estados Unidos y @ a Bernie Moreno. @ Bernie Moreno, sí, @ a Univisión, a Coronel. Independientemente que nos caiga como nos caiga, pues ahí lo están atacando también. Bueno, Bernie Moreno. Vaya. Y compartimos plenamente entonces lo que todos estamos pensando en este momento. Bernie Moreno, Diego Cadena, montajes de Diego Cadena que ya había dicho, y no Daniel Coronel, porque no tienen los cojones para decírselo a Gonzalo Guillén, que fue él el que hizo esa el mismo día que empezaron los ataques a Miguel Ángel, a Iván Cepeda. El gran periodista, el mejor periodista de Colombia para mi concepto, Gonzalo Guillén, fue el que publicó todo eso. ¿Y quién estaba detrás de todos esos montajes? Este man, este tipo, Diego Cadena. Entonces ese es el hombre que el uribismo tiene para conseguir testigos falsos para que nos hagan indictmen en los Estados Unidos por narcotráfico. Usan órganos de la justicia para ganarnos porque ya votos no tienen votos. Pero eso no nos haga saltar y decir, uy, ganamos. No, señores. Como lo hablamos ayer con el equipo de trabajo, oiga, que recordemos que la diferencia anterior fueron 700,000 votos, ¿no? En la elección con el Rodolfo. 700,000 votos, más o menos, ¿no? Que, ojo. Que así como nosotros estamos diciendo 15 millones, ellos también lo están diciendo. Y van a mover lo que sea. Entonces el trabajo no es cualquier trabajo. El trabajo es un trabajo serio, lo que tenemos que hacer con responsabilidad, pensando que es la elección más grande y más importante en nuestra historia, en nuestras vidas, por el futuro de este hermoso país. Que mira cómo nos han robado todo el tiempo. ¿Vieron en el video? Costaban 50,000 pesos el metro cuadrado, volteamos estos 100,000 pesos, después una ganancia impresionante que nos recuerda a lo de los hijos del Matarife, ¿no? En Mosquera, ¿no? El lote costaba tanto, hicieron una volteo de tierra, listo, mijo, ricos, ya, listo. Así nos han robado toda la vida por la carita, toda la vida. No viene al caso, los peajes, yo también le doy caña al tema de los peajes. Entonces usan órganos de la justicia para ganarnos porque ya votos no tienen. Hasta buscan fondos de los Estados Unidos para comprar votos a través de los gota a gota municipales. Que tenemos ganada la elección, eso no nos pongamos ya a conseguir gente que nos acompañe en este sueño de continuar transformando nuestro país. Hay muchos jóvenes, muchas personas apáticas. En ese porcentaje que ven ustedes en las encuestas, no sabe, no responde. Todavía no tengo decidido cuál es mi candidato y más o menos un 40%, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es responsable con nuestras declaraciones, responsable con lo que hacemos a través de los medios alternativos. De fijar nuestra posición, pero con responsabilidad.
No simplemente simplemente soltando palabras sin ver las cosas. Entonces, Diego Cadena, me voy para la cuenta de Miguel Ángel. Entonces dice Miguel Ángel, esta es la prueba de la conversación que hace 2 meses entre Cadena y Castañeda, donde se advierte que mi expareja está organizando. ¿La exmujer? No. Organizando un montaje contra mí en asocio con Cadena. Qué vaina, don Miguel Ángel. Nuestro abrazo solidario, por supuesto. Nuestro abrazo solidario. Con Cadena para un escándalo mediático, detrás de ella está el uribismo para vengarse. Uf, qué fuerte para Miguel Ángel. Repito, mi mensaje de solidaridad con él. Yo a Miguel Ángel lo quiero mucho, sí, digámoslo así. En el sentido, obviamente, por ser ese colombiano, ¿no? A mí Miguel Ángel me inspira una admiración profunda. No es que yo idolatrice a la gente ni nada, pero a mí Miguel Ángel, yo cuando lo vi, o sea, no lo podía creer, y que Dios me haya la oportunidad, y ustedes, de estar ahí al lado de él, y verlo incluso con su nueva pareja, ¿no? Según entendiendo, con su nueva pareja que ahí estaba. Lo vimos muy contento, muy enamorado, lo vi. Eso sí también tenemos que decirlo, es que ya estaba al lado también de Miguel Ángel. Y que ahora le pase eso con la expareja. Ay, Dios mío. Qué miedo. Pero escuchemos esto. Tal fue el otro chisme, marica, que es como esta vieja está peleando con Del Río. Que la ex están adelantando otra investigación allá en la oficina de la Espría, ya que la otra fue y contó un poco de cosas de semana y le están recopilando información para clavarle una denuncia, bro. De la ex con De la Espriella. Uf, Miguel Ángel, pobre Miguel Ángel. Y boletearlo mediáticamente. Boletearlo mediáticamente. ¿Qué tal esa palabra? ¿Y qué tal uno escuchar esto que su exmujer? Uy, Dios mío. Espere tu celular, amor. Sí, no, pues Jimena se llama, la mujer. Ya, ok. Fue puta, me lo vi, se marica, se le va a venir, espero, todo encima. Sí, claro. ¿A qué hora mal le va mal y a qué hora bien le va muy bien? No. Así es, hermano. No tiene más audio. Bueno, pues ¿para qué más? De verdad, ¿para qué? No. Nada, Miguel Ángel. Pero nada. También estamos con él, por supuesto. El montaje que he recibido en estos días por parte de mis enemigos es tan infame y doloroso. Lo entiendo, Miguel Ángel. Quiero compartir lo que me escribía hace unos meses mi expareja. Antes de aliarse con ampones, a todos les llegará la justicia. Pónganse en los pantalones, en los pies de Miguel Ángel del Río. Qué duro, ¿no? Joder. Dice por acá Jimena López. Claro, porque mira, no se me veía el tobillo. Tiene como hinchado el pie, ¿no? Sí, bueno. Me alegro mucho por tu logro, Miguel. Siempre fuiste muy bueno con todos y muy justo. Nunca puedo decir que actuaste con injusticia y con mala intención ante ninguna cosa de nuestro camino juntos. Por eso, hoy la vida te sigue bendiciendo. Y espero que nunca olvides que el hombre que eres es porque el hombre que siempre has sido. Una persona buena, disciplinada, valiente. Yo creí en ti y tú me has permitido vivir mis sueños con unas ventajas enormes. Tenaz, Miguel Ángel. Me siento muy bendecida gracias a todo lo construido y sé que seguirán creciendo más. Que disfrutes mucho tu nuevo hogar. Afortunadamente esa familia que está contigo apoyándote es también la mía y qué suerte que ellos hayan estado en tu camino. Wow. Y miren esta imagen. Mejor me quedo calladito. Este de al lado. Bueno, ya sabemos el Matarife, pero el de al lado.
Dizque el mejor abogado. Ay, 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 ay. No sé si poner como título también a Miguel Ángel. Tengo tantos títulos, pero nuestro abrazo enorme, Miguel Ángel del Río. Nuestro abrazo de solidaridad. Y Dios, que uno le ocurra esto. Que su ex esposa ahora con Abelardo de la Espriella, que su ex esposa salga de la boca el nombre de su ex esposa salga de la boca de este abogánster criminal de Diego Cadena. Con otro. Uy, Dios mío. Es indignante que a pesar de su condena, Diego Cadena siga apareciendo en nuevas controversias y peor aún usando el nombre de un senador colombiano en los Estados Unidos para intimidar a quienes considera sus adversarios. Si esto es cierto, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué clase de relaciones está cultivando ese senador para que su nombre termine involucrado en maniobras tan cuestionables? ¿Ah? Bernie Moreno. Y vimos aquello por allá, ¿no? El business. Y ser la marioneta de toda esta derecha colombiana. En eso es que se está convirtiendo este personaje. Tranquilos. Diosito no se queda con nada. Y esto se va a devolver. Sé que en este tema de política y todo esto, pues, nombrar a Dios, pero no podemos dejar de hacerlo. Porque Dios también nos tiene que echar una manito. Dios, perdón las personas que no son creyentes, yo lo soy, y manifiesto que arriba también necesitamos, por supuesto. Mi esposa me dijo, el único que salva a nuestro país es Dios. Entonces, listo, pues cada uno tendrá también su opinión respecto a eso. Ahí debatimos, pero por supuesto que tenemos que tener la ayuda divina. Increíble, repito, abrazo solidario con Miguel Ángel del Río ante los ataques de este criminal y de estos, porque esto seguro, estos están juntos, por supuesto, y todo esto se sabe, ¿no? Entonces, démosle visibilidad a esto, por ejemplo. Démosle visibilidad, porque por ahí he escuchado uno que de la Espriella bastante, ¿no? Pilas. Y como escucha uno por allá todo esto, entonces algo que no podía dejar de hablar y que ocurrió también, y que como estábamos en nuestro trabajo de calle, pues no lo había también dado mi posición, ¿no? Lo preguntamos, se lo dijimos al candidato Iván Cepeda, nuestro candidato. Se lo preguntamos, le dijimos, lo dijo por activa, por pasiva en esa caminata que tuvimos el viernes allá en la Plaza de las Nieves en Bogotá. Las jugarretas y lo que están haciendo para que el pacto histórico no pueda escribir sus candidatos. Recordemos que hay una fecha límite, es el 8 de diciembre. Y entonces vimos una imagen de esta mujer, vea. Tenemos al pacto en jaque. Tumbaremos esa personería jurídica. ¿Ah? Esta semana yo creo que tenemos que salir a la calle. Yo convoco, bueno, yo no tengo ese poder de convocatoria, pero espero que los grandes líderes nos organicemos, se organicen y terminemos organizados todos, porque antier es tarde, una marcha, pero contundente y no solo de un día. Iván Cepeda lo dijo, estamos dispuestos a defender el pacto histórico y también salir a las calles. Es ya. La fecha es el 8 de diciembre. Estamos a 16 hoy, ¿no? 16, sí, que me va la pinza, 16. 17 mañana festivo, ¿qué nos queda? 2 semanas. Entonces, o nos manifestamos, nos quedamos aquí. Esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? No, señores, tiene que ser una marcha contundente, pero pantier es tarde, como digo. Esto se defiende en las calles, porque no la van a hacer y van a hacer lo que sea, como por ejemplo esto, otra ñapita. Soy consciente de la amenaza neocomunista, publica La Innombrable, que enfrenta a Colombia. También sé de la unión que nos haría inderrotables en una consulta en marzo y estoy lista para que demos esa lucha juntos, presidente Uribe. Antes de ahora se juntaron, ¿no? Uribe y La Innombrable. La Innombrable, ¿qué aporta? Únanse, eso lo van a hacer, únanse, que nos van a derrotar
Ya lo veremos. Nos vemos en las urnas. Pero ojo, ¿no? No nos quedemos ahora con puro tilín, tilín, tilín. Entonces, utilicemos todo esto que va a utilizar la derecha con ese bombardeo que condenamos, la muerte de menores, pero también entendemos cómo se dieron las cosas. Dejemos que esta gente nos haga dividirnos y empecemos a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar y atacar. Allí vamos bien, ¿no? Por eso ese post de Gustavo Petro es muy diciente. Ese post el que dice de la izquierda. ¿Dónde está? Acá, como lo empieza. De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare. Listo. Pero, ojo, ¿no? ¿Qué dijo Gustavo Petro con la unión de Uribe, Vicky Dávila y todos estos? Un financiador dejó a una y cogió a otro. Quieren repetir la historia. De nosotros depende. De nosotros depende. Por acá, ¿qué más tengo de ñapitas? Porque el otro tema es Nicolás Petro, ¿no? Y los aranceles de Trump con el cacao y tal. Bueno, entonces tengo acá 3 ñapitas. Vámonos con esta ya para llegar al final, que este video se me hizo largo. Pero tenía que mostrar las cosas, dejé de subir contenido ayer, entonces se me acumula el trabajo. Y mi misión es informarle a ustedes a mi estilo, con nuestro estilo Colombia con C. Sí, que los videos son largos, pero es que tantas cosas que es que no pasan por allá, entonces me va a tocar ponerme a hacer videos cada 2 horas. Entonces lo que pasa en eso es que se chocan entre todos y no tienen la visibilidad que necesitamos que tengan, porque ustedes también deben estar informados. Entonces a mí me gusta pasar cosas que me dicen en la calle, oiga, es que lo que usted hace me gusta porque es que en sus contenidos se muestran muchas cosas que nosotros no sabemos, que de pronto no se ven en otros canales porque pues hacen videos cortos que utilizan una sola noticia. Esa es la forma de trabajar de ellos, por supuesto. Excelentes, esos muchachos youtubers, mis respetos a todos. Ellos son referentes, ¿no? Por supuesto, en este trabajo que digo me apasiona. Entonces, perdónenme un poquitico, me quedan estas 3 ñapitas, pero no se me vaya, que la cosa está interesante. Hemos hecho, creo que un buen video, ¿no? Entonces, Alejandro Carranza, Nicolás Petro. Publica un video de Caracol Radio, ya lo habíamos publicado hace rato, pero lo volvemos a revivir. Video de Caracol Radio revela el montaje de la narcofinanciación de la campaña que instaló Vicky Dávila, instrumentalizando el dolor de Day Vázquez, que obra con rabia por la traición amorosa de Nicolás Petro. Traición a mujer, otra exmujer. Samuel Santander López Sierra, hombre Malboro, bajo juramento declaró a la fiscalía: no conozco a Nicolás Petro, falso, que di millones, jamás. Eso ya se ha publicado. Entonces esto también tiene que tener visibilidad. No conozco a Nicolás Petro López Sierra. Caracol Radio conoció video de la declaración de Samuel Santander López Sierra dentro del proceso que se adelanta contra el hijo de Gustavo Petro. Es cortito. No conozco a Nicolás Petro. No conozco a Nicolás Petro. ¿Ah? Ahí está, ese hombre Malboro lo he escuchado bastante por ahí, que el Malboro y que el Pitufo también se lo achacan a Gustavo Petro. Es que son expertos en manejar desinformación. Es que estos medios no es de ahora, nosotros lo decimos, esos vienen ya haciendo el curso desde hace décadas de informar lo que se les da la gana. Entonces ellos ahora no están actuando, ellos traen una larga trayectoria de desinformación a lo largo de nuestra vida. Esta generación de nosotros engañados y por voz no nos poníamos a contrastar la información por otro lado. ¿Cierto? A mí me pasaba. Entonces, por eso también yo soy el youtuber viejito. Como me decía mi hijo, ¿no? Ya tan viejo y ahora es youtuber. Bueno, no me lo decía así, pero papá, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos y aquí seguiremos y vamos a llegar a 150,000. Bueno, vamos a pasar de 150,000, la meta más cercana que tenemos. Necesitamos que nos ayuden con esas suscripciones. Necesitamos combatir también que nos tienen por ahí en la sombra, que no nos recomiendan ni nada de eso. Necesitamos crecer y eso lo hacemos y lo logramos con ustedes. Si no se ha suscrito al canal, los invito a que se suscriba. Esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. ¿Cierto? Y aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr.
Entonces les pido el favor, si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que compartan nuestros videos, la campanita y todas esas cosas que les dicen en todos los medios, porque es importante para nosotros. Vimos ya entonces ese tema, decía que tenía 2 posts más y el otro, por supuesto, la reducción de aranceles al café, al té, al plátano y otros tipos de alimentos. Le tocó al Colorado del Norte, ¿no? Este tipo definitivamente es un payaso peligroso, claro que sí. La reducción de aranceles al café, al cacao y otros no se debe a una organización colombiana en particular. Es una buena medida de Trump pensada en su economía. Claro, esos aranceles y después, oiga, no, que es que el café... entonces quitamos los aranceles, ¿cierto? Dios. Claro, pensando en su economía. La disminución de aranceles es universal, con excepción de 3 países, nos pone a competir más. Pues listo, de eso se trata. Entonces que el campesino tenga también sus carreteras y sus vías terciarias para poder competir a nivel mundial. Pero no, sale la Corte Constitucional a decir no se pueden hacer las carreteras, Consejo de Estado, cuanta corte chimba esas. Y listo, no se puede, ¿no? Entonces a competir. De eso se trata. Yo quiero ver allá en España el manguito colombiano compitiendo con el manguito de Costa Rica, el manguito de Brasil, que es el que nos llega por allá. Y se lo lleva, por supuesto. Abriríamos muchos más mercados. Yo sigo insistiendo también en el tema de la fruta en España. Nos llega la pulpa y la pulpa no sabe igual. Eso ya no congelado, eso no sabe lo mismo. No sabe lo mismo. Y cerramos el video con esta ñapita. Urgente favor RT en el mundo, retuitear, repostear 3.4 toneladas de polvo blanco que se suman a las 7 toneladas que cogieron, ¿qué días también? Mi gobierno al mando de la Policía Nacional ha logrado incautar en una bodega subterránea 4 toneladas de polvo blanco en Uribía, en La Guajira, que estuvimos por allá. Joder, miran, oiga, sí. Por ahí pasamos, pues, no digo en ese punto exacto, pero por ahí estuvimos y vimos todos estos territorios ancestrales, ese calor, esa tierra así de ese color que se ve ahí en ese video. La operación se hizo sin un muerto y el polvo blanco pertenecía al ELN enviada desde el Catatumbo. Ay, qué golpazo. Tiene música, no lo puedo poner, ahora se me puso por acá chiquito. Mire que está aquí, véalo. Mire de donde la sacaban, sí, así esa zona de La Guajira, ese calor. 3.4 toneladas de polvo blanco. Listo, ahora sí, llegamos al final de este video porque esto va a estar largo. Espero que haya sido de su agrado, de verdad. Les pido, pues no excusas, sino que no podía hacerlo corto. Quería agrupar pues todos estos temas que están en la actualidad y tienen relación, ¿no? Porque el tema de volteo de tierras, el trabajo que fuimos a hacer con el concejal José Cuesta, pues también tiene una relación directa con lo que está ocurriendo de Donald Trump, quienes están detrás de todo eso. Entonces, el contexto, los bombardeos y las ñapitas. Eso era, por supuesto, lo que teníamos que agrupar el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas para todos ustedes. Hoy tengo que organizar esto, que es chiquitico, Ave María. Ese apartamentico con nada se ensucia, tengo que ir a lavar ropa. Entonces nos vemos, yo creo que nos vemos mañana, ya después de todo este video tan largo, ya quedarán ustedes cansados de ese flaco de Colombia con C. Nos vemos entonces mañana. Besos, abrazos a todos ustedes. Gracias, totales, eternas e infinitas para todos. Y recuerden, aquí en Colombia con C queremos ser parte de ustedes, porque ustedes hace rato son parte y motor de nosotros. Gracias. Y gracias al concejal José Cuesta.